¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Me encuentro ahorita en modo presentación y quisiera que por favor me confirmen si puede ver la pantalla activando su micrófono. Buenas tardes, profesor. Sí se ve. Magnífico, muchísimas gracias. A ver, jóvenes, ¿qué tal? Nuevamente buenas tardes. Estamos llegando ya a la recta final del programa, ya de supervisor ambiental. Y lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo, que es nuestra última sesión de clase, tiene que ver con todo lo que es supervisión y fiscalización. Este es un tema sumamente importante porque es algo que no solamente las empresas privadas están sujetas a acciones de supervisión y fiscalización, sino también ahora, como lo vamos a ver, las empresas públicas e inclusive las empresas consultoras, o sea, los stakeholders, los actores principales que participan de la gestión ambiental, ya están, digamos, o forman parte de estos procesos de supervisión y fiscalización, ¿sí? Entonces, por eso que es importante tener en cuenta esta información. Es información sumamente extensa que vamos a ir desarrollando hoy y también la siguiente clase. Entonces, como saben, la dinámica es la misma. Si durante el desarrollo de la exposición hubiese alguna consulta, alguna duda, de manera ordenada activan su micrófono y atendemos ello, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hablar de la principal entidad, que es la que se encarga de la función de fiscalización ambiental en el Perú, ¿sí? Y esa entidad es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, más conocido como OEFA, ¿sí? Antes que nada, jóvenes, lo que debemos de entender es qué es fiscalización ambiental. Entonces, la fiscalización ambiental se debe entender primero como aquel macroproceso que incluye acciones de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación de incentivos. Ahora lo vamos a ver más adelante, el detalle de cada una de estas funciones. Pero la fiscalización tiene que entenderse como que es macroproceso. Como yo les digo a mis alumnos, cuando ustedes escuchan hablar del término impacto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Muchos me responden y me dicen algo negativo, un daño, un perjuicio. Pero estamos perdiendo de vista que impacto también puede ser algo positivo. ¿Y por qué les menciono esto, jóvenes? Porque en el caso de la fiscalización sucede lo mismo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan fiscalización? Muchas de las personas lo primero que dicen es multa, sanción, incumplimiento, pena, castigo. Entonces la fiscalización la consideran con una connotación negativa. Pero jóvenes, tenemos que tener en cuenta que la fiscalización no es algo necesariamente negativo, sino también es algo positivo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de incentivos, hay un proceso de reconocimiento de las buenas prácticas ambientales y eso también lo vamos a ver. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen de fiscalización, no tienen que pensar solamente en lo negativo, en la multa, en la sanción, sino también debemos de pensar en lo positivo que vendría a ser incentivos. ¿Me entendió? Entonces, eso es algo que yo siempre recalco bastante, ¿sí? Que la fiscalización no es nada negativo. Por otro lado, la fiscalización ambiental debe entenderse como aquel poder que tiene el Estado para imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones. Esa era la connotación antigua, ese era, digamos, el pensamiento antiguo que se tenía, que la fiscalización es simplemente sanción, sanción y sanción. Pero estamos quedando que la fiscalización tiene que entenderse como aquel macroproceso. Y este macroproceso involucra diversas acciones, entre ellas los incentivos. ¿Entendido? Entonces, eso espero que por favor lo tengan muy en cuenta.
El año 2009, un año después que se crea el Ministerio del Ambiente, ¿ya? El año 2009 se establece o se aprueba la ley 29325. A través de esta ley se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, más conocida como SINEFA. Este sistema tiene como finalidad supervisar y garantizar las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora. ¿A cargo de quién? De las entidades de fiscalización ambiental. Estas entidades de fiscalización ambiental son conocidas como EFAS. ¿Entendido? Entonces, tenemos al OEFA como ente supervisor, tenemos al SINEFA como el Sistema Nacional y tenemos a las EFAS, que son las que ejecutan estas funciones. ¿Qué es lo que te dice este sistema? Este sistema te dice que el ente rector del SINEFA, ¿quién es? El OEFA. Él es el ente rector. Pero también te dice que este sistema lo conforma el Ministerio del Ambiente como la autoridad máxima en materia ambiental, pero también lo conforman las EFAS, las entidades de fiscalización ambiental, pero cuando hablamos de EFAS, de entidades de fiscalización ambiental, tenemos que tener en cuenta que estas EFAS pertenecen a los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Vamos a ver más adelante justamente a cada una de estas EFAS. Entonces, la terminología que debemos de familiarizarnos cuando hablamos de fiscalización es OEFA, perdón, SINEFA como el sistema, OEFA como el ente rector y EFAS como las entidades que realizan o ejecutan funciones de fiscalización. En ese sentido, ¿qué vendría a ser una EFA? La EFA es aquella entidad pública, y esto solamente aplica, ojo, para entidades públicas, nada más. La EFA es aquella entidad pública que puede ser nacional, regional o local, que tenga atribuida funciones de fiscalización ambiental. Si esa entidad pública, ya sea nacional, regional o local, no tiene la función de fiscalización ambiental, entonces no es una EFA. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque a veces pensamos que, no lo sé, una municipalidad tiene funciones de fiscalización, claro que sí, ellos van y fiscalizan, pero si esa función de fiscalización no es ambiental, sino es de cualquier otra índole tributaria, de seguridad, defensa civil, etcétera, entonces no es una EFA. Entonces, eso también tiene que quedar claro. Para que una entidad de gobierno nacional, regional o local sea considerada una EFA, tiene que tener la función de fiscalización ambiental. Pero lo que también te dice en la norma es que excepcionalmente y por disposición legal, una EFA puede ser un órgano de línea, o sea, no la entidad propiamente, sino un órgano de línea específico de esa entidad que va a ejercer esas funciones en materia ambiental. Como por ejemplo, tenemos al DICAPI, a la Dirección de Capitanías y Puertos. ¿Y por qué mencionamos al DICAPI? Porque el DICAPI, por ejemplo, es una EFA nacional, y lo vamos a ver más adelante, es una EFA nacional, pero depende del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa no tiene autoridad ambiental. No es como, por ejemplo, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes, que sí tiene una autoridad ambiental. En el caso del Ministerio de Defensa, ellos no tienen una autoridad ambiental, pero tienen una dirección de línea llamada DICAPI, que es justamente la que hace las veces de autoridad ambiental. Entonces, por lo tanto, en este caso, justamente es este órgano de línea el que se encarga de la fiscalización ambiental. Entonces, cuando nos referimos a las EFAS nacionales, nos referimos a todos aquellos ministerios y entidades nacionales
que ejercen funciones de fiscalización ambiental. El mejor ejemplo de EFA nacional, la Autoridad Nacional del Agua. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando pasemos a ver la segunda parte de la clase del día de hoy, y cuando hablemos del ANA. A nivel regional, una EFA a nivel regional es aquella entidad regional que cumple con funciones ambientales. Cuando vimos la primera sesión de clase, cuando hablamos de todo el tema normativo, hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, yo les dije que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está conformado por aquellas entidades que ejercen funciones ambientales. Esa era la condición. Si tú eres una entidad del Estado que tiene funciones ambientales, bienvenido, formas parte del sistema. Pero si no eres una entidad con funciones ambientales, entonces no perteneces al sistema. Entonces, en el caso de los gobiernos regionales, yo les dije que si ustedes revisan la ley orgánica de gobiernos regionales, todo gobierno regional, por obligación, debe tener una gerencia llamada Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente. Entonces, por lo tanto, ¿cuál fue la conclusión que sacamos el primer día de clase? Que todos los gobiernos regionales, sin excepción alguna, pertenecen al Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entonces, si el gobierno regional ya pertenece al Sistema Nacional de Gestión, tiene una entidad específica que se encarga de la gestión ambiental, entonces, por lo tanto, a nivel de fiscalización ambiental también sucede lo mismo. Los gobiernos regionales, a través de sus áreas de medio ambiente, a través de sus gerencias de medio ambiente, salvo el caso de Arequipa, porque Arequipa no tiene, el gobierno regional de Arequipa no tiene Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente, sino el gobierno regional de Arequipa tiene la Autoridad Regional Ambiental, que es más conocida como el ARMA, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, pueden tener nombres distintos, pero la figura es la misma. Entonces, esta autoridad regional vendría a ser la EFA regional. Y en el caso de las EFAs locales, como también vimos en la primera clase, dijimos, en el caso de los gobiernos locales, llámese municipalidad provincial o municipalidad distrital, entonces dijimos que según la ley de municipalidades, los gobiernos regionales son responsables principalmente de la gestión de residuos y de las aguas residuales. ¿Esos son temas ambientales? Claro que sí. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, ellos no tienen la obligación de tener un área específica en medio ambiente, pero sí tienen función. Entonces, ¿sí forman parte del sistema de gestión ambiental? Por supuesto que sí. Entonces, aquí, en el caso de las EFAs locales, las municipalidades también son consideradas como EFAs, como entidades de fiscalización ambiental. Y vamos a ver más adelante cuál es el detalle de cada una de estas EFAs regionales y locales. Cómo es que ellos vienen realizando o cuáles son las funciones de fiscalización ambiental que tienen asignadas. ¿Entendido? Entonces, eso por favor tengan en cuenta. EFA, entidad del Estado, de nivel nacional, regional o local, que ejerce función de fiscalización. A nivel de las EFAs nacionales, lo que debemos de tener en cuenta, jóvenes, es que para que una EFA sea considerada como tal, porque yo puedo tener la función, ¿sí? Yo tengo la función. Yo como gobierno regional tengo la función de fiscalizar. Yo como gobierno local tengo la función de fiscalizar. Yo como Autoridad Nacional del Agua tengo la función de fiscalizar. Ok, la función está asignada. Pero para que yo ejerza esa función, necesito dos documentos fundamentales. Sin esos dos documentos, yo no puedo ejercer la función. El primer documento se llama Reglamento de Supervisión. Y el segundo documento es el famoso cuadro de tipificación e infracción ambiental. Si yo no tengo estos dos documentos, no puedo ejercer plenamente mi función de fiscalización. ¿Entendido? Y es por eso que muchos gobiernos, sobre todo locales, no pueden ejercer la función de fiscalización porque no tienen estos documentos. ¿Tienen la función? Sí, la tienen. Pero ¿la pueden ejercer? Lamentablemente no.
Es como decir, para que yo pueda manejar un auto, ¿de qué me sirve que yo vaya y me compre un auto si no tengo mi licencia de conducir? Sin ese documento yo no puedo, digamos, circular. Entonces aquí sucede lo mismo. ¿De qué me sirve que yo tenga la función, que yo sea EFA, pero si no tengo ni el reglamento de supervisión, ni mi cuadro de tipificación de sanciones e infracciones? Entonces, esos dos documentos son importantes. ¿Para qué? Para asegurar que las EFAs puedan ejercer su función. A nivel nacional, jóvenes, a nivel nacional nosotros tenemos 13 EFAs a nivel nacional. ¿Quiénes son? Las que ustedes están viendo acá: Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Portuaria Nacional, tenemos a DICAPI, al Ministerio de Agricultura, al MINCETURA, a Producción, a DIGESA y así sucesivamente. De todas estas EFAs de nivel nacional, solamente 11 cuentan con reglamentos de supervisión ambiental. ¿Qué significa ello? Que ya pueden ejercer la función. Y solamente 2 todavía no tienen o no cuentan con el reglamento. ¿Quiénes son? OSINFOR y OSITRAN. Entonces, todas las demás entidades cuentan con reglamentos, claro que sí. ¿Pueden ejercer la función? Claro que sí. Pero ahí también va lo que yo les decía. Yo tengo la función de fiscalización, tengo mi reglamento, voy y salgo a hacer fiscalización. ¿Y qué pasa si yo identifico un presunto incumplimiento? Lo tengo que tipificar, tengo que decir si es que amerita o no una sanción. Pero esa tipificación, ¿dónde la encuentro? En mi cuadro de infracciones. Si yo no cuento con este otro documento, que es el cuadro de infracciones, lamentablemente yo no puedo ejercer la función de fiscalización. Un ejemplo, el MTC. El MTC, hasta hace 2 semanas atrás, no podía ejercer plenamente la función de fiscalización. ¿Y saben por qué? Porque el MTC tenía su reglamento de supervisión aprobado el año 2021, pero no tenía su cuadro de tipificación e infracciones. Recién hace 2 semanas atrás, se acaba de aprobar ese cuadro de tipificación de sanciones. Entonces, por lo tanto, el MTC ya puede ejercer plenamente la función de fiscalización porque ya tiene sus 2 documentos fundamentales. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta, por favor. No solamente depende de que yo tenga la función, sino que tengo que tener mi reglamento y mi cuadro de tipificación. Como yo les mencionaba al inicio, la fiscalización ambiental tiene que entenderse como aquel macroproceso, conformado por 4 funciones fundamentales. 4. Memoricen, bueno, a mí no me gusta que las personas se memoricen, pero sí es importante que esto lo tengan muy en cuenta, lo tengan bien claro, lo tengan bien, digamos, incorporado en cada uno de ustedes. El macroproceso de fiscalización contempla 4 funciones. La primera función se llama función evaluadora. Y esta función evaluadora tiene que ver con lo que es vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental. Esa es la primera función. Función evaluadora. Salir a campo y conocer cuál es el estado de la calidad ambiental de diversos componentes. ¿Se acuerdan que hemos visto, digamos, en la segunda clase, en la segunda y tercera clase, todo lo que era ECA, ECA agua, ECA aire, ECA suelo, ok? Toda esa parte de ECA forma parte de la función evaluadora. Y eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Sí? Con mayor detalle, cuáles son las actividades que se desarrollan específicamente en esta función. La segunda función es conocida como la función supervisora. Y acá, un tema. Antes del año 2009, la fiscalización era una acción que se desarrollaba a las empresas privadas. Nada más. Toda la fiscalización que se desarrollaba de índole ambiental en el Perú era solamente a empresas privadas. Con el año 2009, o mejor dicho, en el año 2009, cuando se aprueba la ley del CINEFA, esa figura cambia. ¿Por qué? Porque también incluyen como parte de la supervisión
a las entidades públicas. Entonces, cuando hablamos de supervisión, hay dos tipos: supervisión a EFAS y supervisión directa. La supervisión a EFAS es aquella supervisión que desarrolla OEFA a todas aquellas entidades nacional, regional o local que son consideradas como EFAS. Y la función de supervisión directa es aquella función que la realiza el OEFA o alguna EFA nacional o regional a una empresa. Entonces la supervisión ya no solo es una acción que se ejecuta sobre un privado, sino que también ahora se ejecuta sobre el Estado. ¿Y cuál es la finalidad? En la función de supervisión, lo que normalmente se verifica es, uno, que yo cumpla con todos mis compromisos ambientales, y esos compromisos ambientales, ¿dónde los tengo establecidos? En mis instrumentos de gestión ambiental. Y dos, que cumpla todas las normas de índole ambiental. ¿Y quiénes están obligados a cumplir las normas ambientales? ¿Solamente las empresas privadas? Por supuesto que no, sino el Estado. Entonces, la función de supervisión tiene como finalidad verificar compromisos y verificar el cumplimiento de normas ambientales. La tercera función es conocida como función de fiscalización y sanción. Y en esta función o esta etapa, como lo quieran llamar, aquí lo que se realiza es una investigación. Se realiza una investigación para determinar si es que la empresa cometió algún tipo de infracción. ¿Entendido? Entonces aquí, en esta tercera etapa, lo que se busca justamente es eso, investigar si ha cometido una infracción. Y si ha cometido infracción, entonces se le tiene que imponer una multa o una medida. Y más adelante vamos a ver justamente multas, medidas, etc. Profesor, la función de fiscalización también es aplicable para las empresas públicas. No. Esta función de fiscalización solamente es aplicable para empresas privadas. Entonces ustedes se deben estar preguntando, pero si primero nos dice que la función de supervisión aplica para público o privado, pero ahora me dice que solamente la fiscalización. Entonces, el público, si comete o no cumple con una norma ambiental, no es sancionado. Entonces, el principio que tenemos en el país, ¿cuál es? Que el Estado no puede sancionar al Estado, no puede iniciarle un procedimiento administrativo, pero, y eso lo vamos a ver al finalizar la clase el día de hoy, pero si es que se identifica que ha habido, digamos, incumplimiento por parte de una entidad del Estado, lo que puede hacer el OEFA es o comunicar a la Contraloría General de la República para que se inicien todos los procedimientos, digamos, de ley respectivos, o también puede comunicar a la Fiscalía, porque los temas ambientales ahora también son considerados como delitos, y lo vamos a ver, o si no, lo puede comunicar a la Fiscalía para que se inicie un procedimiento judicial. Entonces, el OEFA no impone una sanción directamente a una entidad del Estado, a una EFA, sino que lo que hace el OEFA, identifica un incumplimiento, identifica una infracción y lo comunica o a la Contraloría General de la República para que se inicien las medidas administrativas o, dependiendo de la severidad, lo puede comunicar al Poder Judicial para que se inicie un proceso judicial. ¿Entendido? Entonces, esos son los dos caminos que se puede seguir si es que OEFA identifica alguna infracción por parte de una EFA. Entonces, por eso que esta tercera función de fiscalización solamente es aplicable para ¿quiénes? Para las empresas privadas. Y la cuarta función es la de aplicación de incentivos. Y cuando hablamos de incentivos, estos se dividen en dos: en buenas prácticas ambientales y en incentivos propiamente.
me voy adelantando lo que vamos a ver. Un incentivo es, perdón, una buena práctica es si yo cumplo cabalmente con todos mis compromisos, mis obligaciones ambientales. Cumplo con mis compromisos del instrumento y cumplo con todas las normas. Si yo demuestro ello, entonces es una buena práctica ambiental. Pero el incentivo se aplica no solamente a aquellos que cumplen con sus obligaciones y con la norma, sino que van más allá, que realizan acciones totalmente voluntarias en favor del medio ambiente. Y también les voy a dar algunos ejemplos de muchas empresas de diversos sectores, mineros, hidrocarburos, industria, que forman parte de este registro de incentivos o de este régimen de incentivos. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 funciones fundamentales que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de fiscalización ambiental como proceso, como macroproceso. Evaluación, supervisión, fiscalización y sanción y aplicación de incentivos. El OEFA, como ente rector del CINEFA, cumple, digamos, con 2 funciones. Como ente rector del CINEFA, tiene la función normativa, que quiere decir establecer normas para poder ejecutar la fiscalización a nivel nacional y, como ya les había mencionado, realizar la supervisión a EFAS. Pero como parte de sus funciones de fiscalización directa, tenemos la función de evaluación, la función de supervisión, la función de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos. Esos son los 2 tipos de funciones. Funciones como ente rector del CINEFA y funciones como parte de la fiscalización. Todo este detalle, jóvenes, lo vamos a ver, lo vamos a ir desarrollando más adelante. Primero vamos a ver esta primera parte, la función normativa y la función de supervisión de EFAS. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la función normativa? La función normativa dice que el OEFA está facultado a dictar normas que regulen la fiscalización ambiental en el marco del CINEFA. ¿Sí? O sea, para que el CINEFA pueda funcionar, necesita procedimientos, necesita lineamientos. ¿Y quién es el que establece estos procedimientos, estos lineamientos? Es el OEFA. Además, también como función normativa, OEFA tiene la potestad de tipificar las infracciones y aprobar la escala de sanciones. Entonces, por ejemplo, mediante esta resolución, nosotros tenemos el reglamento de evaluación que realiza el OEFA. Este reglamento de evaluación se dio en el marco de la función normativa, de dictar normas para que el CINEFA funcione. Pero como OEFA también tiene la potestad de aprobar la escala de sanciones, entonces, por ejemplo, a través de esta resolución del año pasado, se aprobó la tipificación de infracciones, ¿para quiénes? Para aquellas entidades de chatarreo habilitadas como infraestructuras de valorización. O no existe una única tipificación de infracciones. La tipificación de infracciones depende de cada sector, depende de cada actividad. Esto es algo similar a los LMP. ¿Se acuerdan cuando hablamos la primera clase de LMP? ¿Se acuerdan cuando les dije que un LMP caracteriza a un efluente o emisión de una actividad en particular y por lo tanto no podíamos tener un único LMP, sino teníamos que tener LMP por actividad? En el caso de la escala de tipificación de infracciones, es lo mismo. Existe una tipificación para minería, existe una tipificación para hidrocarburos, existe una tipificación para agricultura y así sucesivamente. La tipificación de infracciones son totalmente independientes y dependen del sector. Entonces, no podemos nosotros pretender sancionar a una empresa minera, por ejemplo, haciendo uso de esta escala
de tipificación. ¿Por qué? Porque esta escala de tipificación no le corresponde a esa actividad. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Cada actividad tiene una escala de tipificación de infracciones específica particular. La segunda función, digamos, dentro del marco del CINEFA, es la función de supervisión. Pero esta función de supervisión no está vinculada necesariamente a la función que desarrolla el OEFA, sino que está vinculada con las funciones que realizan ¿quiénes? Las EFAs nacionales, las EFAs regionales y las EFAs locales. A nivel nacional ya hemos visto cuántas EFAs tenemos, son 13, y hemos visto quiénes tienen normas, quiénes tienen, perdón, reglamentos y escala de tipificación. Pero a nivel regional y a nivel local, vamos a ver ahora cuáles son las funciones específicas en materia de fiscalización ambiental que desarrollan cada una de estas EFAs. En el caso de los gobiernos regionales, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación de quién. Pequeña minería y minería artesanal, de aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre, de servicios de salud pública y privada, de actividades de extracción y procesamiento artesanal de recursos hidrobiológicos, de acuicultura e inclusive ¿de quién? De actividades acuícolas de la micro y mediana empresa. Y también tienen funciones en actividades prestadoras de servicios turísticos. Entonces, si se dan cuenta, no todos los sectores del país están, digamos, bajo la competencia de los gobiernos regionales. Solamente alguno de esos sectores está. Hidrocarburos, como podemos ver, no hay hidrocarburos. ¿Qué quiere decir? El gobierno regional no tiene competencia de supervisión ambiental en hidrocarburos. Electricidad, también de la misma manera, no tiene la función. ¿Cuáles son las funciones? Las únicas que ustedes están viendo aquí, que son 4. En turismo, en minería, en agricultura, en salud y en pesquería. Nada más. En el caso de pesca, lo que te dice es, las competencias del gobierno regional es vigilar que se cumplan las normas de la pesca artesanal y acuicultura de menor escala, dictar medidas correctivas e inclusive sancionar. Por ejemplo, el gobierno regional de Ancash, a través de la Dirección Regional de Producción, debe supervisar las actividades desarrolladas por los pesqueros artesanales en la vía de Samanco. ¿Sí? Esa actividad de supervisión ambiental a pesqueros artesanales, ¿quién lo ejecuta? El gobierno regional. Pero aquí lo que debemos tener en cuenta es que el gobierno regional no es competente de supervisar toda la actividad acuícola, sino ellos solamente supervisan a quienes actividad acuícola o pesca artesanal de menor escala. ¿Y qué se debe de entender como una actividad de menor escala? Aquellas que tienen una capacidad de extracción de hasta 50 toneladas por año. Si yo, digamos, soy una empresa que me dedico, digamos, a la actividad acuícola y mi extracción anual es menor a 50 toneladas, entonces soy considerado como pesca artesanal o acuicultura a menor escala y por lo tanto el que me supervisa es el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Producción. Pero si yo supero esa cantidad, entonces el que es responsable de supervisarme ya no es el gobierno regional, sino es el gobierno nacional. Y ahorita vamos a ver a nivel nacional que el OEFA no supervisa a todas las actividades o todos los sectores nacionales. OEFA solamente supervisa aquellas actividades que les han sido transferidas. Entonces, por ejemplo,
En el caso de pesquería e industria, esa función sí fue transferida a OEFA. Entonces, si es que yo extraigo 51 o 60 toneladas por año, entonces el que me va a fiscalizar es OEFA. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En el caso de minería, ¿cuál es la competencia que tienen los gobiernos regionales? Los gobiernos regionales tienen la competencia de fiscalizar lo que se llama pequeña minería, minería artesanal, minería informal e ilegal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el gobierno regional de Ancash, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, fiscaliza las actividades mineras informales e ilegales que se desarrollan en el Parque Nacional de Huascara. Madre de Dios está bajo competencia del gobierno regional, no del OEFA. ¿Por qué? Porque Madre de Dios es minería ilegal, minería informal. ¿Sí? Entonces, todo lo que es minería ilegal, minería informal, es competencia del gobierno regional. Pero también la pequeña minería o minería artesanal. ¿Y qué es pequeña minería? ¿Qué es minería artesanal? Pequeña minería es aquellas actividades de extracción de hasta 350 toneladas métricas por día y que tengan una extensión máxima de 2.000 hectáreas. Si yo tengo una concesión menor a 2.000 hectáreas y extraigo hasta 350 toneladas métricas, el que me va a supervisar va a ser el gobierno regional. Pero si mi concesión supera las 2.000 hectáreas, entonces, por lo tanto, el que me va a supervisar ya no es el gobierno regional, sino el gobierno nacional. En el caso de minería, o mejor dicho, en el caso de energía y minas, la función de fiscalización sí ha sido transferida a OEFA. Entonces, OEFA supervisa minería, electricidad e hidrocarburos. Entonces, por lo tanto, ahí mi autoridad de fiscalización cambia. En el caso de minería artesanal, lo que te dice es una extracción de hasta 25 toneladas métricas por día y una extensión de 1.000 hectáreas. Entonces, esos datos es importante tener en cuenta porque es a través de información que yo voy a poder saber si es que el competente es o el gobierno regional a través de su Dirección Regional de Energía y Minas o el OEFA. En el caso de salud, la competencia de los GORES es justamente supervisar los servicios de salud público y privado. Estos, siempre y cuando cumplan, digamos, con los temas de ambiente, seguridad y salud pública. Entonces, por ejemplo, el Gobierno Regional de la Libertad, a través de su Dirección Regional de Salud, debe supervisar a las clínicas y hospitales que dispongan de manera adecuada sus residuos hospitalarios. O sea, los gobiernos regionales no tienen como finalidad supervisar la calidad de prestación del servicio de salud, sino ellos tienen la finalidad de supervisar ambientalmente a las clínicas u hospitales. ¿Y cuál es el aspecto ambiental que está relacionado con las clínicas? La generación de residuos hospitalarios. Entonces, por lo tanto, el gobierno regional solamente va a una clínica, la supervisa en materia de residuos hospitalarios, nada más. No puede supervisar más allá porque no es competente. En el caso de agricultura, lo que te indica es que los gobiernos regionales tienen como finalidad supervisar, fiscalizar que las actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre se ejecuten, digamos, teniendo en cuenta un aprovechamiento sostenible. Pero también los gobiernos regionales supervisan aquellas empresas, aquellas personas naturales o jurídicas que realicen el aprovechamiento, pero sin contar con título habilitante o sin contar con una autorización. Es algo similar a lo que se dice de minería ilegal, minería informal. Podríamos decir la agricultura ilegal o la agricultura informal
es supervisada por los gobiernos regionales. Pero también el gobierno regional fiscaliza aquellos formales, aquellos, digamos, que tienen el título habilitante. Y en el caso de turismo, ellos verifican justamente que las empresas que brindan el servicio turístico cumplan con la legislación ambiental de su sector. Entonces, por lo tanto, si es que el sector turismo señala, indica que si la empresa X que va a brindar un circuito turístico, digamos, no sé, en la ciudad de Puno, entonces se debe contar, no sé, con una estación de reciclaje, con una estación de segregación de residuos, etc. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno regional es ir y verificar que se cuente con ello. ¿Entendido? Entonces, esa es la función que ejecutan los gobiernos regionales en turismo. Entonces, no se olviden, en fiscalización ambiental, los gobiernos regionales fiscalizan minería, acuicultura o pesca artesanal, agricultura, salud y turismo. Nada más, solo esos 5 sectores o 5 actividades son fiscalizadas por los gobiernos regionales. Para que los gobiernos regionales, y no solamente los gobiernos regionales, para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las entidades nacionales, o sea, las EFAs en general, puedan cumplir con su función de fiscalización, necesitan justamente contar con un plan. Ese plan es conocido como el Planefa. ¿Qué es el Planefa? El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En ese plan anual, la EFA tiene que decir cuántas supervisiones va a desarrollar en el año. De esas supervisiones, cuántos van a ser, digamos, a mineros, cuántos van a ser a agrícolas, cuántos van a ser a establecimientos de salud, cuántos van a ser a pesquería o aquicultura y cuántos van a ser a turismo, en el caso de los gobiernos regionales. Entonces, todas las EFAs, incluyendo OEFA, todos tienen que contar con sus planes anuales de evaluación y fiscalización ambiental llamados Plan EFA. Para eso, el OEFA ha implementado una plataforma para que ellos carguen esta información. Entonces, ellos tienen la obligación de cargar esta información a inicios de cada año. A inicios de cada año, cada EFA tiene que cargar su plan y mandarlo a través de esta plataforma. ¿Y por qué lo tienen que mandar a OEFA? Porque no se olviden, OEFA supervisa las EFAs y OEFA tiene que asegurarse que las EFAs cumplan con sus obligaciones. ¿Entendido? Los gobiernos regionales, entonces, tienen la obligación de elaborar año tras año y presentar su plan EFA. Además, los gobiernos regionales tienen como función aprobar instrumentos legales para poder ejecutar la función de fiscalización, como por ejemplo el reglamento de supervisión. Tienen como obligación brindar facilidades al OEFA durante su ejecución y una función específica que tiene solamente los gobiernos regionales, ojo, solo los gobiernos regionales, es presentar trimestralmente información de supervisión realizada a la pequeña minería y minería artesanal. O sea, agricultura, pesquería, turismo, salud, no tiene la obligación de presentar trimestralmente reportes. Solamente en pequeña minería y minería artesanal tiene la obligación de presentar al OEFA información de las acciones de supervisión que ellos han desarrollado, pero con una frecuencia trimestral. Esa es la única, digamos, función específica en materia de minería que tienen los gobiernos regionales. En el caso de los gobiernos locales, cuando hablamos de gobiernos locales, nos referimos a municipalidades provinciales y municipalidades distritales. En el caso de las municipalidades provinciales,
¿Cuál es la función supervisora que ejecutan estas municipalidades provinciales? Por un lado, ellos tienen que ejecutar acciones de supervisión en materia de ruido y emisiones, y por otro lado, en la gestión y manejo de residuos municipales. En el caso de ruidos y emisiones, ellos tienen que supervisar aquellos centros de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, aquellas actividades domésticas y aquellas fuentes móviles, entiéndanse, vehículos que circulan en su jurisdicción. Entonces, estas tres son las funciones de supervisión en materia de ruido y emisiones que ejecuta una municipalidad provincial. Y en materia de manejo y gestión de residuos sólidos, las funciones son, digamos, de supervisar a la persona natural o jurídica en el distrito cercado, o sea, digamos, al generador de los residuos, pero también tiene como función supervisar que las municipalidades distritales o las empresas operadoras de residuos sólidos realicen la limpieza pública. En materia de residuos sólidos, no se olviden que en el caso de las municipalidades pueden ejercer la función de gestión de residuos sólidos de manera directa o pueden subcontratar a una empresa operadora de residuos sólidos para que ejecute esa actividad. ¿Entendido? Entonces, esas son las funciones de supervisión que cumplen las municipalidades provinciales. Mientras que las municipalidades distritales cumplen funciones en ruido y emisiones, al igual que las provinciales, en ruidos y en gestión de residuos sólidos. Vamos a ver. En el primer caso, ruido y emisiones, ellos también ejercen funciones de fiscalización, aquellos centros de abastecimiento y comercialización de productos, y también aquellas actividades domésticas. En el caso de ruido, ellos también verifican y supervisan la generación de ruido de aquellas fuentes móviles, pero ojo, ustedes estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia entre provincial y distrital si ejercen la misma función? En caso de transportes, en caso de vehículos, hay que tener en cuenta que tenemos vías nacionales, tenemos vías departamentales, tenemos vías, digamos, locales. Entonces, justamente ahí la diferencia. Si es una vía, digamos, pequeña de alcance distrital, entonces es la municipalidad distrital la encargada. Si estamos hablando de una vía provincial, de una vía que recorre más de una provincia, entonces ahí la responsabilidad de quién es, del municipio provincial. Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta para determinar en qué momento la municipalidad distrital es responsable y en qué momento la municipalidad provincial. Y en caso de... ¿Hay alguna pregunta? Sí, ingeniero. Y en el caso de que la municipalidad distrital también fiscaliza el ruido, ¿verdad? Pero ellos tienen que hacer su plan de ruidos y presentarlo al Estado obligatoriamente. Efectivamente, justamente, al igual, por ejemplo, que los gobiernos regionales tienen que elaborar su plan anual de evaluación y fiscalización ambiental, en el cual va a decir, yo voy a fiscalizar este año tal actividad, los gobiernos locales tienen la misma obligación. Ellos tienen que presentar su planefa y tienen que decir, en temas de ruido, yo voy a supervisar tantas veces, tales meses del año. En los planes, ojo, en los planes de evaluación y fiscalización ambiental, en los planefas, no se puede poner, digamos, específicamente la fecha en la cual se va a realizar la supervisión. ¿Saben por qué? Porque las supervisiones tienen un carácter de ser inopinadas. Se ejecutan sin previo aviso, porque si se avisara, entonces no se encontraría, digamos, presuntos incumplimientos. Entonces, cuando la municipalidad elabora su planefa, ellos dicen, nosotros vamos a supervisar ruido, digamos,
en tales zonas o a tales empresas. Listo, nada más. No te dice cuándo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no puede avisar a la empresa o a la entidad que va a realizar esa supervisión. Entonces las Esta, municipalidades también tienen que elaborar ello. esta entidad también puede ser locales, ¿verdad? ¿Locales a qué se refiere? Locales comerciales, así como bebidas, donde venden discotecas, así. Claro, mire, la provincial, centros de abastecimiento y comercialización de productos y servicios. Un mercado, una discoteca, ¿no? Lo que usted decía. Las municipalidades distritales también de la misma manera. Centros de abastecimiento y comercialización de productos y servicios. Entonces, a veces ustedes han escuchado o han visto, digamos, que hay reclamos de los vecinos porque el ruido está siendo muy extenso. Acá, sin ir muy lejos, acá en Lima, al costado del Jockey Plaza, hace un par de meses atrás, los vecinos empezaron, digamos, a presentar reclamos ante la Municipalidad de Surco. ¿Por qué? Porque los eventos que se desarrollaban los fines de semana generaban altos niveles de ruido y perturbaba a los vecinos. Entonces, por lo tanto, fue la Municipalidad de Surco a hacer, digamos, la supervisión de esas actividades de servicio, porque eso es una actividad de servicio, y verificar que efectivamente los ruidos no sobrepasen lo permitido. Entonces, sí, las municipalidades provinciales y distritales pueden ir a mercados, pueden ir, digamos, a discotecas, inclusive, acá dice, actividades domésticas. Pueden ir, digamos, a un complejo habitacional, a una casa, etcétera, para justamente hacer la medición y la supervisión en materia de ruido. Entonces, sí están facultados las municipalidades, tanto provinciales y distritales, a realizar ello. Ah, ok, ingeniero, gracias. Porque yo le hago esa pregunta porque aquí en estas municipalidades que yo estaba haciendo mis prácticas no tenían esos instrumentos, el sonómetro, y tiene que ser un sonómetro calibrado por INACAL, ¿verdad? Así es, efectivamente. Por eso le Y quería ojo, hacer esa pregunta sobre, entonces, si ellos no cuentan con ese instrumento, ¿qué no servicio pueden deben ejecutar hacer? la función. Acuérdate de lo siguiente. La municipalidad tiene plan, tiene su reglamento de supervisión. La municipalidad tiene su escala de tipificación de infracciones. Si no tiene esas dos normas, por más que tenga la función, ojo, no la va a poder ejecutar. Entonces, lo primero que uno tiene que revisar es que la municipalidad cuente con estas dos normas. Si no las tiene, por más que tenga la función, no la va a poder ejecutar. Entonces, ¿ahí cómo haríamos con ellos? ¿Los denunciaríamos a ellos por no tener eso? O sea, lo que se hace es justamente comunicar a la OEFA de esta situación para que el OEFA, en el marco de la supervisión a entidades públicas, pueda, digamos, ver qué es lo que está pasando y pueda, en algunos casos, poder brindarles acompañamiento, darles asistencia técnica o decirles, oye, necesito que ustedes contraten, digamos, a tal profesional para que elaboren estas normas y puedan ejecutar su función. Ah, también la pueden Entonces, hacer por nosotros. claro, así es. Ah, ya, ok, gracias. Y ojo, si usted se acuerda lo que vimos el primer día de clase, cuando hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, yo les dije, el Sistema Nacional está conformado por las entidades nacional, regional y local. Y hemos visto que a nivel regional y local, todos los gobiernos regionales y todas las municipalidades forman parte de este sistema. Pero también este sistema les daba una obligación, que todas estas entidades cuenten con 6 instrumentos de gestión ambiental. La comisión ambiental, el diagnóstico, el plan, el sistema, etcétera. La pregunta es, ¿cuentan con estos instrumentos? Entonces, esa es una gran debilidad que hay hasta ahorita, sobre todo a nivel local. Que las municipalidades provinciales y distritales no tienen instrumentos de gestión ambiental, y si no tienen instrumentos de gestión ambiental, van a tener instrumentos de fiscalización, van a tener su reglamento de fiscalización, van a tener su escala de sanciones. Lamentablemente no. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, o mejor dicho, el trabajo que tiene que hacer OEFA es justamente acompañarlos, darles asistencia técnica para que ellos puedan tener estas herramientas y puedan ejecutar la fiscalización. Entonces no se olviden, para que una municipalidad ejecute la fiscalización,
tiene que tener su reglamento y su escala de tipificación. Si no los tiene, lamentablemente no lo puede hacer. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Ah, claro, sí. Entonces ahí tendría que ver OEFA más, no nosotros. Efectivamente, o sea, si la municipalidad no tiene ninguno de estos instrumentos, entonces se le tiene que comunicar a OEFA para que ellos puedan ver de qué manera les brindan asistencia técnica. O también, OEFA les puede decir, ¿saben qué? Ustedes son responsables, así que tienen que contratar personal para que los ayuden a elaborar estos instrumentos. Pues esas dos salidas pueden tener. Que OEFA los ayude o que OEFA les diga, háganlo ustedes a través de terceros. ¿Sí? ¿Continuamos? Ok, gracias. Gracias, ingeniero. Ok, gracias a usted. En el caso de la supervisión, de la función de supervisión a cargo del OEFA, porque lo que acabamos de ver es la función de supervisión tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales. Pero ahora tenemos que ver la función de supervisión de OEFA. Entonces, como les decía, no todas las funciones que tenemos en el país, sobre todo, digamos, las principales, están a cargo de OEFA. Por ejemplo, las funciones de energía y minas, tanto hidrocarburos, electricidad y minería, cuando hablamos de minería nos referimos a mediana y gran minería, todas estas funciones sí están a cargo de OEFA. OEFA puede supervisar a una empresa de hidrocarburos, a una empresa eléctrica o a una minera. Entonces, está cubierto por ese lado. En el caso de las actividades productivas, o mejor dicho, en el caso del sector producción, tanto industria como pesca están también bajo competencia de OEFA. En el caso de industria nos referimos a empresas de cerveza, papel, cemento, curtiembre, etcétera. Y en el caso de pesca, ¿cuál es la diferencia con el gobierno regional? Que si es acuicultura mediana o gran empresa o establecimientos industriales pesqueros, donde se produce, digamos, harina de pescado, la producción de algún tipo de enlatado, los atunes, etcétera, todas esas industrias pesqueras está bajo responsabilidad de ¿quién? Del OEFA. El sector agrario también está bajo responsabilidad del OEFA. Las actividades agrícolas también forman parte de OEFA. Y luego, como yo les mencionaba, las consultoras ambientales también son supervisadas por OEFA. Las consultoras ambientales brindan un servicio. Ese servicio es supervisado por OEFA. Y también en temas de residuos sólidos. Pero cuando hablamos de residuos sólidos, no nos referimos a esta función que realiza la municipalidad, tanto provincial o distrital, sino nos estamos refiriendo a ¿quién? A los generadores de residuos sólidos, pero ¿de qué? De los subsectores minería, energía, pesca, industria, agricultura. O sea, no a los generadores de residuos sólidos municipales, porque los generadores de residuos sólidos municipales son supervisados por la municipalidad. Aquí estamos hablando de generadores de residuos sólidos, pero ¿de qué? ¿De qué tipo? De hidrocarburos, de electricidad, de minería y así sucesivamente. Pero también ellos supervisan la infraestructura de residuos sólidos, ya sea de gestión municipal o no municipal. ¿Qué quiere decir ello? Los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento, las plantas de valorización, son supervisadas por OEFA. Todos estos sectores son supervisados por OEFA. Y los demás sectores son ejecutados por la misma entidad. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar que hace 2 semanas, se aprobó la escala de tipificación del MTC? Entonces, el MTC es el que realiza la fiscalización en transportes y comunicaciones. Es el MTC, no es OEFA. El tema de ICAPI, que vimos que una unidad puede ser, ok. En el caso de ICAPI,
los muelles, los astilleros, no son supervisados por OEFA, sino que son supervisados ¿por quién? Por DICAPI. ¿Se acuerdan el evento que sucedió en Ventanilla? El derrame que sucedió en el mes de abril, que por cierto tengo información que ahora les voy a mostrar respecto justamente a temas de fiscalización, supervisión y fiscalización ambiental. Ok, el tema de Ventanilla, por ejemplo, la actividad que desarrollaba DICAPI a través de ese terminal multiboyas para la carga y descarga de hidrocarburos, eso, por ejemplo, es supervisado por DICAPI, no por OEFA. Profesor, ¿es una actividad de hidrocarburos? Sí, es una actividad de hidrocarburos, ellos procesan hidrocarburos. Pero ese componente, solo ese componente, que es el sistema de multiboyas para la carga y descarga, es supervisado por DICAPI. ¿Por qué? Porque se encuentra justamente en cuerpo marítimo. Entonces, aquellos sectores que no han sido transferidos a OEFA son realizados directamente por ellos mismos. Transportes y comunicación. Vivienda, por ejemplo. ¿Vivienda es una EFA? Claro que sí. Entonces, vivienda, ¿la función de vivienda ha sido transferida a OEFA? No. Entonces, ¿quién supervisa las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas? No es OEFA, sino es el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque ellos tienen un reglamento de supervisión. Entonces, aquellos sectores que no han sido transferidos, como les repito nuevamente, a OEFA, entonces siguen quedando la función de fiscalización en ellos. Entonces, acuérdense bien, OEFA, ¿a quiénes supervisa? Energía y minas, producción, agricultura, residuos sólidos y consultoras ambientales. Esos son los sectores que OEFA supervisa. Ahora vamos a entrar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del macroproceso de la fiscalización? Y este macroproceso estaba conformado por 4 funciones: función evaluadora, función supervisora, función de fiscalización y sanción y función de aplicación de incentivos. Ok, ahora vamos a ver con mayor detalle cada uno de estos procesos. Primera función, la función evaluadora. ¿Qué es lo que te dice la función evaluadora? Te dice que comprende aquellas acciones de vigilancia y monitoreo que las desarrollo para prevenir posibles impactos ambientales o determinar presuntas responsabilidades. Solo en el caso de hidrocarburos, ojo, solo en hidrocarburos. Solo en el caso de hidrocarburos, la función de evaluación o la función evaluadora implica también la identificación de pasivos ambientales. Entonces, solo en el caso de hidrocarburos, la función evaluadora implica identificar pasivos ambientales. ¿Cuál es la finalidad de ejercer esta función evaluadora? Obtener información. ¿Respecto de quién? Del estado del ambiente y sus componentes. Cuando hablamos de los componentes del ambiente, nos referimos a agua, aire, suelo, flora, fauna, etc. Esta función evaluadora fue, digamos, reglamentada el año 2020, justo en plena pandemia, cuando empezamos, yo me acuerdo, esta norma se aprobó en marzo del año 2020, cuando recién estábamos empezando con todo el tema de la cuarentena y todo lo más, se aprobó. Y a través de esta resolución de Consejo Directivo. ¿Y qué es lo que te dice? La finalidad es determinar el estado de la calidad ambiental y identificar las fuentes, causas y efectos de la alteración de la calidad ambiental. Entonces, ¿cómo podemos entender de manera sencilla esta función evaluadora? Así como cuando una empresa quiere desarrollar un proyecto y tiene que ir a la zona y levantar información de línea base, identificar cómo es la calidad ambiental física, cómo es la calidad ambiental biológica, ok, la función evaluadora es lo mismo. La función evaluadora es conocer cuál es la situación de la calidad ambiental de una zona en particular. ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir ello? La función evaluadora es ir a la zona
y hacer un diagnóstico de la misma en tema de calidad de agua, en tema de calidad de aire, en tema de calidad de suelo, en tema de flora, en tema de fauna, etc. Eso es la función evaluadora. La función evaluadora no tiene como finalidad verificar, ojo, el cumplimiento del LMP, sino que la función evaluadora tiene como finalidad conocer el estado de la calidad ambiental. ¿Y cómo yo conozco el estado de la calidad ambiental? ¿A qué? ¿A través de qué instrumento? A través de los estándares de calidad ambiental. Entonces, cuando OEFA va a una zona y hace mediciones de agua, de aire, de suelo, utiliza los ECAs para poder determinar y decir si es que la calidad del río es buena o no. Entonces, esa es la diferencia. La función evaluadora no contempla el monitoreo o la evaluación de los límites máximos permisibles, sino que la función evaluadora tiene como finalidad conocer el estado de la calidad del ambiente y eso a través de los estándares de calidad ambiental. Ustedes se recuerdan que yo les decía en la segunda clase que un error común que se comete es utilizar el ECA para sancionar, y ahora les voy a demostrar cómo es que se ha colocado en un cuadro de tipificación el tema de incumplimiento de ECA, a pesar de que legalmente no es válido. Ok, entonces acá ustedes se deben estar preguntando, pero si el profesor dijo que el ECA no es para sancionar y ahora me está diciendo que el OEFA utiliza el ECA, lo que debemos de tener en cuenta es que estamos hablando de la función evaluadora. Y la función evaluadora es conocer el estado de la calidad. ¿Y cómo yo conozco el estado de la calidad? ¿Cómo yo puedo determinar que la calidad del agua es buena o no? A través de los estándares de calidad ambiental. Entonces aquí yo no estoy diciendo que OEFA está usando el estándar para identificar el responsable, sino que yo les estoy diciendo que OEFA utiliza los ECA para conocer la calidad ambiental de un área determinada, nada más. ¿Entendido? Entonces, por eso que ellos utilizan los estándares de calidad ambiental como parte de la función evaluadora. Si ustedes entran a la página web de la OEFA, ¿ya? Usted antes, y esto es lo que yo le voy a mostrar, esto me adelanto, cuando se aprobó el reglamento de evaluación el año 2020, ese reglamento de evaluación hablaba de 3 tipos de acciones: evaluación ambiental de causalidad, evaluación ambiental temprana y vigilancia ambiental. Esas fueron las 3 acciones que se aprobaron con el reglamento del año 2020. Sin embargo, si ustedes entran a la página web de la OEFA y dan clic a la función de evaluación, se van a dar cuenta que el OEFA realiza evaluaciones ambientales de causalidad, evaluaciones ambientales tempranas, que son lo que vamos a ver más adelante y les voy a explicar con mayor detalle. Pero además de estas 2 evaluaciones, ellos realizan evaluaciones ambientales de seguimiento, evaluaciones ambientales focales, evaluaciones ambientales para identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos y también evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados. O sea, ¿qué quiere decir? Han incorporado 4, digamos, nuevas funciones respecto al reglamento que se aprobó el año 2020. Pero nosotros vamos a hablar específicamente de estas 2 primeras, porque estas 2 funciones son las que se vienen ejecutando en este momento con mayor, digamos, intensidad, con mayor frecuencia, más que las otras 4 acciones. Algo que generó controversia el año 2008,
cuando se creó el Ministerio del Ambiente, porque no se olviden que cuando el Ministerio del Ambiente se crea el año 2008, se crea también el OEFA. Y cuando se crea el OEFA, en vez de decirle organismo de fiscalización ambiental, le pusieron organismo de evaluación. Y una de las cosas que dijeron es, oye, pero si es que la evaluación es una acción que se realiza cuando se presenta un instrumento de gestión ambiental, ¿cuál es la diferencia con la evaluación que realiza el OEFA? O sea, el OEFA ahora va a aprobar instrumentos de gestión ambiental. Entonces, justamente esta infografía que yo les estoy mostrando aquí, ¿ya? Que no lo vamos a leer, digamos, sino que ustedes lo van a tener, trata justamente de explicarles a ustedes cuál es la diferencia entre la evaluación que realiza, por ejemplo, el SENACE para la aprobación de un instrumento ambiental y la función que realiza el OEFA como parte del macroproceso. ¿Entendido? Entonces, una cosa es la función de evaluación para aprobar un instrumento y otra cosa es la función de evaluación en el marco de la fiscalización. ¿Y cuál es esa función de evaluación en el marco de fiscalización? Conocer el estado de la calidad ambiental. ¿Entendido? Entonces, esa es la diferencia entre la evaluación para aprobar un instrumento y la evaluación que realiza el OEFA. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo el OEFA ejecuta esta función de evaluación? La función de evaluación tiene 3 etapas. La primera etapa es la planificación. Estas etapas son similares, ¿se acuerdan a lo que vimos cuando hablamos de ECA aire, de ECA agua, cómo se ejecuta el monitoreo de agua, de aire? Ok, igualito. Aquí es lo mismo. La función de evaluación del OEFA se ejecuta a través de 3 etapas. La primera etapa es la de planificación. ¿En qué consiste la etapa planificación? Identificar cuál es la problemática presente en un área de estudio. Recopilar información respecto de instrumentos de gestión ambiental, informes, denuncias, etc. Revisar procesos operacionales y elaborar su plan de evaluación. Eso es la etapa de evaluación. Esa es la etapa de planificación. OEFA tiene que informarse, OEFA tiene que prepararse antes de salir a evaluar el estado de la calidad ambiental. La segunda etapa es la de reconocimiento. ¿Qué significa el reconocimiento? Ellos van por primera vez y necesitan conocer el área, necesitan corroborar lo que ellos tienen o han obtenido a través de estos documentos y poder corroborarlos en campo. Entonces, la etapa de reconocimiento es simplemente conocer el área, si es que hay accesos, cuál es la ubicación de tales componentes, etcétera. Y también reunión con actores claves. Puede ser que necesite tener una reunión con la municipalidad, con la junta de usuarios, con una comunidad, etc. Luego de la etapa de reconocimiento, lo que OEFA presenta su plan de evaluación. ¿Qué quiere decir? Cómo va a ejecutar la evaluación. Y es por eso que en la tercera etapa es la ejecución de la evaluación propiamente. En esta ejecución, lo que ellos realizan es monitoreos y estudios especializados. ¿Qué quiere decir? Llevan todos los equipos o inclusive contratan a un laboratorio para poder hacer monitoreos de agua, aire, suelo, ruido, hidrobiología, etc. A su vez, elaboran un informe final y presentan los resultados. Toda esta información que OEFA elabora y recopila como parte de la función evaluadora, se lo remite a la dirección de supervisión. ¿Para qué? Para que la dirección de supervisión determine si es que amerita iniciar un procedimiento administrativo o si es que amerita el dictado de una medida en particular.
¿Entendido? Entonces, OEFA y eso lo vamos a ver más adelante, OEFA está constituido por 3 direcciones, la dirección de evaluación, la dirección de supervisión y la dirección de fiscalización y aplicación de incentivos. Esas son las 3 direcciones que tiene OEFA. Entonces, la dirección de evaluación es la que desarrolla todo este trabajo y el informe final lo presenta la dirección de supervisión para que ellos determinen si es que amerita o no iniciar un procedimiento administrativo sancionador o si es que es necesario dictar una medida en particular. Como les mencionaba, la función de evaluación es de 3 tipos. Evaluación ambiental de causalidad, evaluación ambiental temprana y vigilancia ambiental. ¿Qué significa evaluación ambiental de causalidad? La evaluación ambiental de causalidad se desarrolla cuando OEFA tiene indicios de que hay impactos ambientales que no están siendo controlados y que están generando afectación a algún componente ambiental. Entonces, la función o la evaluación ambiental de causalidad se desarrolla en áreas donde existe una operación en curso y también esa operación cuente con un instrumento de gestión ambiental. Yo les voy a dar ahorita un ejemplo real de cómo es que OEFA ejecutó una evaluación ambiental de causalidad a una operación en curso que tenía o que tiene un instrumento de gestión ambiental. Ojo, esta evaluación ambiental de causalidad solamente es desarrollada en aquellos sectores que han sido transferidos a OEFA. OEFA puede realizar una evaluación ambiental de causalidad en una zona donde se construyó una carretera. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el sector transportes no ha sido transferido al OEFA. El OEFA puede realizar una evaluación ambiental de causalidad en el área de influencia donde se ubica una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. No. ¿Por qué? Porque esa función no ha sido transferida. Pero OEFA puede hacer una EAC en el área de influencia de una empresa minera o de una mina. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la minería sí ha sido transferida al OEFA. Entonces no se olviden, la evaluación ambiental de causalidad se desarrolla en una zona donde hay indicios de impactos ambientales y esos impactos ambientales están asociados con alguna de las actividades bajo la competencia del OEFA. La evaluación ambiental temprana es distinta. La evaluación ambiental de causalidad se realiza cuando la actividad ya está en operación, mientras que la evaluación ambiental temprana se desarrolla antes de que la actividad se ejecute. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, por decir, el día de mañana, estoy diciendo cualquier cosa, el Ministerio el día de mañana aprueba el EIA del proyecto minero Tía María. ¿Sí? Aprueba el EIA. Entonces, ¿qué significa ello? Que el proyecto se va a ejecutar. Entonces, para que un proyecto se ejecute, tiene que cumplir y obtener otros permisos aparte del permiso ambiental. Entonces, mientras la empresa va obteniendo los otros permisos, entonces OEFA se entera de esta aprobación y lo que hace es programa una evaluación ambiental temprana. ¿Qué quiere decir? Se va a la zona y empieza a levantar información de calidad de agua, de calidad de aire, de calidad de suelo, de flora, de fauna, etc. Entonces la evaluación ambiental temprana se ejecuta antes de que se inicie la operación. Antes. ¿Entendido? Por eso que es la diferencia con la EAC y la EAT es que la EAC es cuando la actividad ya está en curso, mientras que la EAT se realiza antes que la actividad empiece. ¿Entendido? Pero la finalidad de ambos es lo mismo, ir a la zona y conocer el estado de la calidad ambiental de componentes. Y la vigilancia ambiental tiene que ver justamente con el monitoreo continuo, con el monitoreo periódico
que realiza el OEFA. Aquí yo les he puesto una noticia de hace 2 semanas que UEFA lo publicó en su red social de LinkedIn. ¿Qué es lo que te dice? Como parte de la función de evaluación o como parte de la función de vigilancia ambiental, el OEFA ha implementado 32 estaciones de calidad del aire en todo el Perú. Entonces, ¿qué significa ello? Que a través de estas 32 estaciones de calidad de aire, ellos van a poder realizar la vigilancia ambiental. Entonces, la vigilancia ambiental consiste en el monitoreo periódico de cierto componente ambiental. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser suelo, etc. ¿Entendido? Entonces, esas son las 3 funciones principales que realiza el OEFA cuando hablamos de función evaluadora. Les voy a dar ejemplos rápidamente. La primera función, la EAC, la evaluación ambiental causalidad. Como yo les mencioné, esta función se realiza cuando OEFA tiene indicios de que hay una relación causal entre la alteración de la calidad y una actividad en particular. Entonces, la evaluación ambiental no necesariamente incluye todos estos componentes, puede incluir monitoreo de calidad de agua, calidad de sedimentos, hidrobiología, fauna, flora, geología, hidrogeología, etc. Puede incluir todos estos puntos, como solamente puede incluir agua y sedimentos, fauna y flora, etc. Este es un ejemplo real de una evaluación de causalidad que la OEFA realizó el año 2019. Esta es la cuenca del río Pativilca. En esta cuenca del río Pativilca hay 2 empresas que se dedican a la generación de energía a través de centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, lo que OEFA dijo es, tengo indicios de que se está generando un impacto con respecto a la cantidad de agua. O sea, en la cuenca no está discurriendo la suficiente cantidad de agua para asegurar la existencia de organismos. Entonces, lo que OEFA hizo es, ok, como parte de la etapa de planificación, buscar información, determinar cuáles son las características de la cuenca, cuáles son las quebradas que existen, e inclusive identificó cuál es la central hidroeléctrica que se encuentra ubicada. Luego de haber hecho todo este trabajo de identificación, lo que OEFA hizo es, ok, vamos a dividir, vamos a seccionar la zona en 3. La central hidroeléctrica tiene una bocatoma, que es la que permite derivar las aguas de aquí hacia la central. Entonces, esta zona, aguas arriba de la bocatoma, ellos lo llamaron la zona 1 o la zona de control. ¿Por qué le llamaron la zona de control? Porque aquí no hay actividad alguna que se desarrolla. Entonces, por lo tanto, lo que ellos dicen es, la información que yo voy a obtener aquí va a ser información natural, sin la, digamos, interferencia o sin la influencia de la central. Entonces, por eso que le llamó zona de control o zona 1. Luego dijo, desde la bocatoma que desvía las aguas hasta el punto donde esta central devuelve las aguas, en todo este tramo de aquí lo voy a llamar la zona número 2. Y lo que ellos dijeron es, ojo, en esta zona número 2 hay una quebrada que contribuye con el recurso hídrico. Y luego lo que dijo es, desde que el agua es devuelta hacia la parte de abajo, la voy a llamar la zona número 3. Entonces, OEFA lo que hizo es seccionó parte de la cuenca para saber antes de la actividad cuál es la característica del agua y durante el proceso de generación. Entonces, el OEFA en cada una de las zonas realizó, miren, monitoreos de calidad de agua, monitoreo de sedimentos, monitoreo de comunidades hidrobiológicas, monitoreo de agua turbinada
hizo aforos. ¿Y por qué ellos hicieron aforos? Para poder medir caudales y determinar cuál es la presencia, digamos, de una especie en particular, que es el camarón. Todo este trabajo que realizó el OEFA fue justamente para determinar si es que había una relación causal de esta central hidroeléctrica con respecto al camarón. Y ver si es que la cantidad de agua que discurre desde la zona 2 hacia la zona 3 es o no es suficiente para asegurar la supervivencia de esta especie. Entonces, esa es la función de evaluación. Conocer el estado de la calidad ambiental de una zona. Creo que hay un micrófono encendido. ¿No? Ok. Entonces, estos jóvenes es la función de evaluación ambiental de causalidad. La función de evaluación ambiental temprana, como les mencioné, es aquella que se desarrolla antes de que el proyecto se ejecute. En este caso, por ejemplo, acá había, digamos, un proyecto hidroeléctrico entre las cuencas del río Chontayacu Alto y Chontayacu Bajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo OEFA? Es, antes de que se construya la central, voy a desplazarme a esta cuenca y voy a hacer el monitoreo. ¿De quién? Miren lo que ellos han realizado. Han hecho monitoreo de suelo, monitoreo de sedimentos, monitoreo de agua, ruido, hidrobiología e hidrobiología. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que OEFA en la evaluación ambiental temprana contempló parámetros distintos a los que se hicieron en la evaluación ambiental de causalidad. Entonces, no necesariamente OEFA siempre tiene que medir agua, ruido, aire, suelo, sino dependiendo, digamos, del tipo de evaluación y dependiendo del componente que podría ser afectado, OEFA determina qué monitoreos van a hacer. En este caso, el componente posiblemente afectado era camarón. Entonces, por lo tanto, el monitoreo mayormente se enfocó a calidad de agua, sedimentos, comunidades hidrobiológicas. Mientras que aquí, en esta central hidroeléctrica, el monitoreo contempló además suelo y ruido. Entonces, eso es importante tener en cuenta. No todas las evaluaciones, ya sea de causalidad o temprana, siempre contemplan los mismos parámetros, sino que estos van a depender justamente, uno, del tipo de proyecto que se va a ejecutar, dos, del indicio que ellos han determinado, etc. En este otro ejemplo, ellos, por ejemplo, hicieron la evaluación ambiental temprana del proyecto de hidrocarburos del lote 107. Entonces, ¿qué monitorearon ellos aquí en esta área de influencia antes de que el proyecto se ejecute? Miren, monitorearon agua, hidrobiología, suelo, flora silvestre, fauna, perdón, sedimentos y fauna silvestre. Entonces, dense cuenta que aquí consideraron otros parámetros a los que consideraron en el caso hidroeléctrico. Entonces, nuevamente, como les repito, jóvenes, los parámetros que OEFA considera en las evaluaciones, tanto de causalidad, en las evaluaciones tempranas, son totalmente distintos y pueden variar. Solamente no se olviden, evaluación de causalidad, aquella que se desarrolla cuando la actividad ya está en curso. Evaluación temprana, aquella que se desarrolla antes de que inicie la construcción del proyecto. Esa es la única diferencia. Pero el principio en ambos es el mismo. ¿Por qué, digamos, OEFA realiza la evaluación ambiental temprana para, como ya les mencioné, determinar el estado de la calidad e identificar posibles fuentes contaminantes? Y también, digamos, ¿para qué va a servir? Para poder implementar un sistema de vigilancia
para que permita justamente conocer cómo va variando la calidad de aire, calidad de suelo, calidad de agua, etc. Y ojo, esta evaluación ambiental temprana siempre tiene que contar con la participación ciudadana de la población aledaña. OEFA, cada vez que realiza evaluaciones ambientales tempranas, siempre incluye participación ciudadana. En el caso de la evaluación de causalidad, aquí ellos sí no consideran participación ciudadana. ¿Y eso por qué? Porque aquí el proyecto ya está en ejecución. Ya está en ejecución, y si ya está en ejecución, quiere decir que la participación ciudadana ya se dio, y por lo tanto, las poblaciones saben lo que está pasando ahí. Mientras que aquí, en la evaluación temprana, como todavía no está el proyecto, la población no sabe qué impactos podrían presentarse, y por lo tanto los involucran a ellos para que puedan saber y decir y conocer en ese momento, antes de que venga el proyecto, cómo es la calidad ambiental en la zona. Entonces, en el caso de cómo el OEFA involucra a la ciudadanía en las evaluaciones ambientales tempranas, es a través del monitoreo ambiental participativo. Ellos, cuando van a la zona, comunican a las comunidades y los invitan a que participen de este monitoreo. Las comunidades lo que hacen son observadores. Ellos ven cómo la OEFA saca una muestra de agua, cómo la OEFA saca una muestra de suelo, cómo la OEFA instala, digamos, por ejemplo, las trampas para poder hacer la medición o la evaluación de flora, de fauna, etcétera. Entonces, la forma como OEFA involucra a la población es a través del monitoreo ambiental participativo. Quisiera saber si es que hasta esta parte tuviesen alguna pregunta, porque todavía nos falta la función de supervisión, la función de fiscalización, y luego pasar a ver a la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este punto. Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. Son exactamente 4:35, ¿sí? Nos vamos a tomar 10 minutos de receso y a las 4:45 regresamos para continuar, ¿sí? Entonces, hacemos una pausa, 10 minutos y regresamos.